Dos fuertes renuncias de funcionarios del gobierno. Noticia muy importante. Renunciaron dos funcionarios del INDEC con cargos clave. Se trata de los responsables, por un lado, de la Dirección de Estadística de Condiciones de Vida y por el otro lado de la Dirección de Índice de Precio al Consumo. Básicamente los que miden la pobreza y los que miden la inflación, los responsables de esos dos índices. Índices que ya venían muy cuestionados. Venían cuestionados porque sabemos que se hacen en función a modelos que están viejos y que no han sido actualizados por este gobierno. Pero también, y esto es algo que reveló el Destape, que contó Roberto Navarro hace un mes en su primer programa de Te Toman por Boludo, porque mientras demoraban ciertos cambios metodológicos que le podían complicar los números al gobierno, implementaban, y sin avisar, otros cambios metodológicos que hacía que las mediciones le den mejor. Insisto, esto no es algo nuevo, esto lo contó Roberto Navarro hace más de un mes, pero ahora es cada vez más difícil de disimular. Escuchemos cómo lo contaba Roberto. De los grandes mitos de este gobierno, que dice que bajó la pobreza. Es increíble que diga eso. Está lleno de gente durmiendo en la calle, está lleno de gente pidiendo en los comedores y los comedores no tienen más comida. Y el tipo dice que bajó la pobreza. Mira, hace rato que vengo investigando eso. Sabíamos que la canasta de inflación era trucha, ahora lo vamos a ver, pero hay un problema directamente en el índice de pobreza. Fuimos a hablar con uno de los tipos más prestigiosos. Todos los gobiernos han seguido a Agustín Salvia, es el hombre de la Universidad Católica Argentina que mide la pobreza hace muchos años y todo el mundo terminó tomándolo a él. Y le preguntamos, ¿cómo puede ser que baja el consumo, que los argentinos consumen 14% menos y bajó la pobreza, que hay menos pobres, la gente tiene más guita? ¿Cómo es? El tipo nos dio una explicación que nadie había dicho. Dice, mirá, la verdad es que metieron mano en el índice. Lo cambiaron. Metieron mano en el índice, lo cambiaron y no le avisaron a nadie, lo cual no es un detalle menor, porque en estadística vos tenés que poder seguir una serie y saber que el criterio fue el mismo para poder hacer comparaciones. Y si te cambian el criterio en el medio y no te avisan, vos de repente ves una variación de 5, de 10 puntos y pensás que está relacionada con un cambio en la situación real. Y no, lo único que cambia es la estadística. La gente sigue igual de mal. Esos 10 puntos de pobreza en realidad cambian solamente en el papel. Pasemos de nuevo, recordemos de nuevo la explicación que daba el propio Salvio ante la consulta de Navarro. El tema es que, si bien el INDEC informó que cambió el cuestionario, lo hizo en mayo del 2024, no informó, subió un nuevo cuestionario y nunca lo informó. Recién descubrimos que había cambiado el instrumento de medición y que las bases de datos tenían otra fuente de información en mayo-abril de este año, cuando el cambio se había aplicado desde el cuarto trimestre del 2023 y se fue desarrollando durante todo el 2024. Y recién recibimos información en el 25 y la única base de datos que tenemos con los cambios que se aplicaron es en el cuarto trimestre de 2024 y no tenemos posibilidad de comparar hacia atrás el impacto que tuvieron esos cambios metodológicos. Clarísimo lo que dice Agustín Salvia, ¿no? Salvia, se hizo un cambio y no hay manera de poder comparar hacia atrás el impacto que tuvo ese cambio. Es decir, no hay manera de saber cuántos de esos puntos de pobreza que dice el INDEC que se retrocedió tienen que ver con un cambio metodológico y cuántos con la realidad. Y cuando uno busca otros factores que te permitan decir, bueno, bajó o no la pobreza, se encuentra con que las familias deben cada vez más plata, con que el consumo es cada vez más bajo, con que las filas para conseguir trabajo son cada vez más altas, con que la cantidad de gente que duerme en la calle es cada vez más alta. Entonces uno tiene que sospechar que hay una manipulación, que hay un engaño. Y esa manipulación alimenta una narrativa que cada día que pasa se vuelve más distinta que la realidad. Porque las consecuencias de la realidad, por más que la tapes en la estadística, siguen acumulándose. Por eso todo se va a volver cada vez más burdo. Por eso todo se va a volver cada vez más violento. Por eso los nombres que aparecen en las listas
de candidatos del gobierno también. Otra mentira del gobierno que está chocando con la realidad, el superávit. Bueno, en un rato Alfredo Zayat te va a explicar cómo está quedando toda expuesta esta mentira del gobierno. Insisto, mentira que algunos contamos desde acá del Destape que era mentira hace mucho tiempo, pero ahora es lo que empiezan a repetir incluso los economistas que suelen hablar bien del gobierno, incluso los medios de comunicación que suelen hablar bien del gobierno. Otra mentira del gobierno que se cae a pedazos, se ajusta porque no hay plata. Bueno, está cada vez más claro que plata hay, el tema es a dónde va. Para los bancos hay mucha plata. Esta estadística ya la mostraron ayer en el pase, la mostró Roberto, hoy más temprano también habló Ari. Es uno de los números más impactantes que vemos, cómo cuadruplica la cantidad de dinero que se dedica a pagar deuda de los bancos con respecto a la que va a jubilaciones y pensiones. Por cada peso que va a una jubilación, una pensión, hay 4 que van a los bolsillos de los banqueros. Porque es eso. Más allá de que esto tiene que ver con un sistema que hay que sostener porque esos depósitos en todo caso responden a los depósitos de la gente, pero veamos las ganancias extraordinarias que están teniendo los bancos cuando el resto del país le está yendo bastante, pero bastante mal. Hoy van a volver a pegarle a jubilados que van a estar abajo de la lluvia, cagándose de fríos, diciéndole no me alcanza, y adentro del Congreso va a haber soldaditos de Milei diciendo que está bien no aumentarles porque no hay plata, mientras le están dando toda esta plata a los bancos. ¿Se acuerdan que Milei decía que no venía a conducir ovejas sino a liberar leones? Bueno, armó una lista de borreguitos que van a levantar la mano y a votar cualquier cosa que le indique Milei. Negarle ayuda a niños enfermos, negarle ayuda a discapacitados, negarle ayuda a las víctimas de un desastre, diciendo que no hay plata, mientras algunos se vuelven cada día más ricos. Entre ellos los propios Milei, entre ellos los Caputo, entre ellos sus socios. Todas las semanas saltan nuevos escándalos de este gobierno. Yo lo vengo diciendo hace rato, cuando nos enteremos todo lo que está pasando no va a quedar ninguna duda de que este es el gobierno más corrupto de la historia moderna en la Argentina, porque realmente es impresionante la cantidad de chanchullos que aparecen y que saltan todos los días y las semanas. Y a diferencia de lo que pasaba con otros gobiernos, con el gobierno de Cristina, incluso con el gobierno de Macri, las denuncias no vienen de investigaciones opositoras, vienen de fuego amigo. Si se fijan, todas las denuncias más importantes, excepto Libra, que Milei se pegó un cartel en la frente, vinieron todas de fuego amigo, de linterna que tienen y que a 2 semanas de las elecciones de Buenos Aires, que son probablemente a esta altura ya tan importantes como las de octubre, están en su peor momento. Y en un rato Jonathan Eguier nos va a contar algunos detalles, pues los pasillos de la Casa Rosada, el suelo es lava. Está prendido a fuego. Decíamos, ¿no?, que a diferencia de lo que pasaba antes, estas denuncias vienen de adentro. Y eso, en principio, las hace más atendibles. Obviamente hay que investigar todo, obviamente hay que esperar a saber la verdad. Pero bueno, ya no es lo mismo que te denuncie un supuesto arrepentido que se va a filmar por la nata en la casa de Lilita Carrió, si sos Cristina, que si se denuncian entre ellos los tipos que laburan a 30 metros de distancia en el primer piso de la Casa Rosada. Y hay otra diferencia con denuncias de corrupción anteriores, sobre todo con denuncias de corrupción al peronismo, que es: las denuncias contra CFK están atadas con alambre, y eso se vio en el juicio de vialidad como en ningún otro caso, pero pasa lo mismo con Memorándum, pasa lo mismo con Dólar Futuro. Para lograr armar algo parecido a un caso tienen que hacer unos parches y dar unas vueltas que no se explican de ninguna manera. Acá, cada elemento que aparece, que conocemos sobre las denuncias de corrupción que van saltando, encaja como una pieza de rompecabezas con todo lo que sabíamos antes. Pasa con Libra, donde aparecen transferencias que justamente pasan los mismos días o las mismas fechas donde sucedieron reuniones, donde aparecen fotos que confirman testimonios, donde aparecen filmaciones que confirman las fotos. Pasan con las denuncias por pedir guita para acceder a Milei, donde gente tan disímil como Juan Carlos Bloomberg, Pallarols, diputados, bueno, cuentan relatos muy parecidos de cómo es ese acceso privilegiado. Pasa por las coimas y retornos que se denuncian en distintos organismos del Estado, en PAMI, en ANSES, todas tienen el mismo modus operandi, todas se encajan, hay testimonios de adentro, hay testimonios de víctimas. Ayer apareció otra denuncia muy fuerte contra Karina, que de nuevo, insisto, se tiene que investigar.
Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, más allá de cualquier duda razonable. Y tiene que hacerse en un marco de plena garantía de la ley, ¿sí? Pero todo cierra, todo lo que se cuenta en esta nueva denuncia cierra con los modus operandi que conocíamos de antes, cierra con declaraciones que dieron los protagonistas en entrevistas hace un año, donde ya daban a entender un poco lo que ahora también está denunciándose. Y además, ¿no les llama la atención que Karina salió corriendo a desmentir cuando circuló que tenía un Rolex que en realidad no tenía? Pero cuando la acusan de quedarse con retornos del Andis el día antes de que el Congreso tenga que votar si rechaza o no el veto de Milei al presupuesto por las discapacidades, no salga de la misma forma a desmentirlo, que en todo este tiempo no haya salido a desmentir lo de Libra, que en todo este tiempo no haya salido a desmentir que se pide peaje para tener acceso privilegiado a Milei. Es el gobierno más corrupto de la historia, es un basurero a cielo abierto. Y este gobierno corrupto y mentiroso se está jugando un pleno en las próximas elecciones. Ya no un pleno en el marco de un proyecto político, sino una estrategia de supervivencia que consiste en evitar que las consecuencias de sus propios actos se espiralicen inmediatamente. Que es lo que va a pasar en cuanto empiecen a perder poder. Y uno se tiene que preguntar hasta dónde están dispuestos a llegar. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar cuando lo que está en juego es tan importante para ellos? Y hay algunas noticias que surgieron en las últimas horas que hacen dudar sobre la intención de este gobierno de tener elecciones limpias. Los antecedentes los conocemos. Antes de tratar de dar golpes de Estado, tanto Trump como Bolsonaro denunciaban fraude mientras trataban de hacer fraude. Bueno, este gobierno denunció fraude. ¿Seguirá el manual tratando de hacer fraude? Bueno, miramos esta noticia que salió publicada ayer en La Política Online. 3 funcionarias clave en el operativo electoral están en la lista de La Libertad Avanza. Es decir, son al mismo tiempo funcionarias que tienen que garantizar el resultado de la elección y están en juego sus bancas, ¿sí? Estamos hablando de Giselle Castelnuovo, que tiene a su cargo la DINE, la Dirección Nacional Electoral. Es decir, el equipo que va a organizar la elección lo armó ella, y aunque renuncie mañana eso no cambia. Y se suman 2 funcionarias del Correo, que también está a cargo de una parte muy importante del recuento. Gladys Umenuk y Joana Longo, las 2 con pasado en la Secretaría General de Presidencia, además. Antes de estar en el Correo, trabajaron en la Secretaría General de Presidencia. E insisto, no voy a ser tan irresponsable como ellos que denuncian fraude antes de que se cometa y sin ningún tipo de prueba. Pero digo, ¿no deberíamos empezar a preocuparnos por estos detalles, conociendo los antecedentes, conociendo el desprecio de este gobierno por las instituciones democráticas y lo desesperados que se están volviendo porque se les está cayendo la máscara? Me pregunto de nuevo hasta dónde están dispuestos a llegar. Y esto lo enlazo con algo que comenté el lunes y que no está saliendo en ningún lado, y con esto termino y bajo a la mesa porque tenemos muchísima información para compartir con mis compañeros hoy, pero que también me preocupa mucho. Estados Unidos hace 10 días habilitó a sus Fuerzas Armadas a intervenir en territorio extranjero contra el terrorismo y los cárteles de drogas. A los pocos días aumentó la recompensa ofrecida sobre la cabeza de Nicolás Maduro, diciendo que era el jefe del cártel de los soles. Uno podrá tener muchas cosas para decir sobre Nicolás Maduro. Jefe de un cártel de narcotráfico no es una de ellas. Y a continuación desplegó una fuerza muy importante con más de 4.000 efectivos, con submarinos, con barcos de guerra, con helicópteros, con aviones, en el Caribe. Y en las últimas horas, las versiones en Estados Unidos de algún tipo de intervención militar en Venezuela crecieron muchísimo. Será un acto muy grave, casi sin antecedentes. Habría que irse a Panamá en el 89, y fue terrible lo que sucedió aquella vez. Pero que nos pone nuevamente ante una realidad, que vivimos en un mundo que ya no es el que era, ya no tiene las garantías de lo que era. Pregúntenle a Zelensky. Se va, esto es cuestión de semanas, después de lo que pasó en los últimos días, se va a reconocer mundialmente que un país que invadió a otro y se quedó con parte de un terreno es legítimamente el soberano de ese terreno. Después podemos discutir 1000 horas sobre las razones que tenía Rusia para invadir o no, lo que sea, pero el hecho es que ya no vivimos en el mundo donde había una especie de derecho internacional que daba ciertas garantías como hasta hace poco.
Y en ese marco, con Estados Unidos preparando una posible intervención militar en territorio sudamericano, territorio de paz, el jefe del Comando Sur, que es esa misma fuerza, junto a los responsables de la defensa de otros países de la región, están donde, acá en Buenos Aires, sosteniendo el Congreso Sudamericano de Defensa. Tenemos acá el tuit de la Embajada de Estados Unidos que reproduce, a su vez, el tuit del Comando Sur. El Comando Sur es, a ver, dentro de lo que es el Pentágono de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, hay distintos comandos que responden a distintos escenarios. Uno para Europa, otro para Medio Oriente, otro para el Pacífico, otro para lo que es todo el continente americano de México para abajo. Ese es el Comando Sur. Y el jefe del Comando Sur está acá en Buenos Aires encabezando una reunión regional mientras sus tropas están en las costas de Venezuela amenazando con una intervención militar. Y esto me obliga a preguntarme de nuevo, los tipos que tenemos en este momento en el gobierno, el presidente y sus secuaces, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar? Buen día. Gracias por acompañarnos en esta edición de Argentina Noticias. Si te resultó útil la información y quieres seguir al tanto de todo lo que ocurre en nuestro país, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna actualización. Tu apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y brindándote un espacio de noticias claras y directas. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido, compartir el video con tus amigos y dejar tu comentario contándonos tu opinión sobre las noticias de hoy. Nos encanta leerte y saber qué pensás. Seguimos informando juntos en Argentina Noticias.